dice así. Y dice, acá, para la transferencia electrónica hay que tener clave. Únicamente se puede hacer transferencia electrónica teniendo la clave. El sistema Interbank para hacer este tipo de transferencias exige que un administrador de las claves sea el que las solicite y el que las abra. Este señor era quien tenía que solicitar la clave y el que la tenía que pasar. Acá no hay ninguna prueba que el señor Irigoyen y el señor secretario de Hacienda hayan tenido la clave. No tenían la clave. Me dijeron, no hay ninguna prueba que lo tenían. ¿No? ¿Quién tenía la clave? El señor Jiménez, que era el administrador de la clave. ¿Por qué digo que la tenía el señor Jiménez? Porque el señor Jiménez hizo la transferencia. Porque estaba la clave del señor Jiménez y estaba la clave de otro modo, y la clave de otro modo nunca la tuvieron. Y da la casualidad, fíjese, que las transferencias fueron a un grupo de personas que no están vinculadas con Irigoyen y están vinculadas con Pérez, que están vinculadas con el señor Jiménez. Entonces, de aquí aparece una inferencia indirecta. Y con inferencia indirecta, yo tengo una prueba indirecta de que quien mandó, tengo primero una prueba indirecta de que quien mandó las transferencias se llama Jiménez. ¿Por qué? ¿De dónde extraigo la inferencia? Que se lo mandó a gente vinculada a sí mismo. No está vinculada ni al 1 ni al 2, está vinculada al 3, está vinculada a Jiménez. Referencia indirecta. Vamos, pero no solo tengo eso. Eso es lo primero. Tengo los testigos. En primer lugar, tengo testigos de la tesorería que declararon que desde ahí se hacían las transferencias. Tengo como testigo Silvia Insaurralde, cajera de la municipalidad, rendía tesorero. Las operaciones online las realizaba el tesorero. Ya no solo tengo prueba indirecta, ahora estoy teniendo prueba directa. El testigo Pirubani sostuvo que Jiménez manejaba las claves. Él administraba el sistema, además le solicitaba al banco las nuevas claves, alegando que tenía problemas con las anteriores. El cajero de la municipalidad, Igarribia, también señaló que las transferencias electrónicas las hacía Jiménez. El cuadro probatorio empieza a componerse cada vez más y queda absolutamente claro, en base a estas pruebas, que quien hacía las transferencias era Jiménez. No ya por prueba indirecta, como la que señalé al principio, sino por prueba testimonial directa. Revisemos también que Walter refirió, se hacían transferencias, las realizaba el tesorero. Él tenía las otras dos claves. Él se lo comentó. Eran las del secretario de Hacienda y la del intendente. ¿Qué nivel de confianza puedo tener para decir, mirá, ¿sabe qué? Yo tengo la clave de Irigoyen, tengo la clave de Pérez y yo hago la transferencia? ¿Qué nivel de confianza puedo tener?
Pero esto no está vinculado a lo personal, esto está vinculado al hecho. No me refiero a lo personal, no me interesa. Está vinculado al hecho. Yo no tengo nada que contravierta que Waters se enteró en marzo, no tengo nada. No tengo nada. Pero lo que sí tengo es lo que dice ella, es que Jiménez le pidió por favor que no dijera nada, que se mataba si se enteraba, y todo lo que ya conocemos. Y ahora tengo otra cosa, que Waters también sabía que este señor tenía las claves de los otros dos, o que tenía las claves de los otros dos funcionarios. El cuadro probatorio avanzando. Dice que con un criterio de, yo ahora lo analizo con un criterio de cobertura, que Alensi cuando se va a vacaciones le dice, ¿querés la clave de Datanet? No, yo que no voy a hacer ningún tipo de transferencia, no me dé la clave. No me dé la clave. Y eso que, obviamente, Alensi, no tengo por qué pensar que no suponía que las otras dos claves las tenía el secretario y el intendente. Pero dije también que el que había realizado las transferencias era Jiménez, pero que lo había hecho a gente de su conocimiento y de su relación. Bueno, acá lo tuvimos a Gregory. Ese señor que se sintió tan mal, y no es para menos, un hombre de trabajo, un hombre de honor, que se sintió como se sintió y como acá lo vimos. No tengo ninguna duda que nos dijo la verdad, que habían utilizado su cuenta para hacer las transferencias, que no tenía absolutamente nada que ver. Pero, además de las declaraciones que incorporamos por lectura, porque no vinieron, otros testigos, acá vino un testigo que todos pensábamos que nos habíamos preparado las uñas para pedir el falso testimonio, porque pensábamos que había mentido. Sin embargo, el hombre vino acá y dijo la verdad. Se llama Troncoso. Troncoso que dijo, efectivamente, Jiménez en varias ocasiones transfería a la empresa, nos había dado un préstamo, el que se ocupaba de esto era mi socio, que era el que más tenía relación realmente con él, reconoció la existencia del préstamo, y sí, yo no sé si este es el mundo que firmó, estaba la guita, no es que nos regalaba, ni esto de tráfico, ni ruta del dinero, ni ninguna cuestión propia de algún pensamiento. No prestó la plata, no se la devolvió. ¿Dónde se la devolvió? La devolvió era a la cuenta que lo imprimé. Quiere decir que hubo un extrañamiento en la esfera del poder del dueño, un extrañamiento, y después una vuelta cuando lo impuso Jiménez. Sí, es una vuelta. Sí, es eso. Pero en razón de que los dineros son fungibles, lo que yo puedo decir acá que las transferencias salieron porque Jiménez las hizo, porque Jiménez fue el que inscribió la sociedad esta de siglas TPB, porque una pericial caligráfica que determinó que estaban sus rasgos gráficos ahí, caligráficos ahí, porque la directora de suministro también dijo, miren, vean, acá Jiménez pidió los formularios para realizar la inscripción.
La inscripción se llevó a cabo, pero nunca le vendieron nada a la municipalidad. Nunca la municipalidad. Claro que se estaba pensando en otra cosa. Pero no, lo que pensaba la instrucción no fue lo que realmente surgió. Lo que surgió es que necesitaba la plata. Pues yo le pregunté algo a este señor Ramposo. Y a mí usted sabe si en algún momento hubo alguno que lo afectaron, hubo alguna amenaza, y si lo pregunté por aquella referencia que sabíamos nosotros, de que él había dicho que lo estaban amenazando, que corría riesgo su familia, que tenía que tirar incluso la plata en un lugar determinado. ¿No hubiéramos entendido nosotros eso si fuese verdad? ¿No hubiésemos entendido? ¿No hubiésemos entendido que estaba sujeto a coacción? Nunca vivimos un caso, nunca tuvimos un caso en nuestra vida en donde hubo coacción y pedimos la absolución por coacción cuando estábamos acusando, o nunca rogamos la absolución cuando estábamos defendiendo porque había coacción, pero la aprobábamos la coacción. Una cosa es invocarla y otra cosa es probarla, y la coacción se prueba en el juicio oral. Tiramos también de las obras si no te pego un tiro a la cabeza. Estaban ahorcando un linchero. Yo lo defendí ese paso. Yo lo defendí. Salió absorto. La coacción se prueba. Pero en primer lugar la coacción tiene que existir, tiene que ser real, y tiene que haber un convencimiento potente como para que podamos convencer a los jueces de que hubo coacción. Bueno, por lo tanto, señores, aquí está absolutamente acreditado que se hicieron las transferencias. Está acreditado que quien hizo la transferencia fue el señor Jiménez, y está acreditado también de que ese dinero se fue de la Municipalidad de Gualeguaychú. La prueba es documental, es pericial y es testimonial. Y no hay una sola que sea contradictoria entre sí. Toda la prueba es coincidente. Pero además de ser coincidente, que es una característica de la prueba, debo decir que acá también es con una característica. Esto señala un cuadro probatorio irrefutable que también adquiere el carácter de certeza. Hay prueba directa de las transferencias, hay testimonios contestes que admitieron los envíos, porque Troncoso admitió los envíos. La circunstancia que parte de esos fondos fueran depositados posteriormente en una cuenta de la municipalidad no incide en la tipicidad ni en la tipicidad de la maniobra. Vamos al cobro de cheques destinados a transferencias bancarias. Cuando uno está dirigiendo una institución, sea el colegio de abogados de la provincia, sea un club, sea una municipalidad, y le traen un cheque para cambiarlo de una cuenta a la otra, junto con otro cheque, al que menos le desconfía es, ¿o no es así? Si vamos a sacar la plata del bolsillo derecho, vamos a ponerla en el bolsillo izquierdo. Pero por ahí cuando vienen con la cuenta de los muebles de la sala del colegio de abogados, uno mira, che, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Y a ver, ¿cómo es? ¿Cuál es el costo? Ahí revisa un poco más en este bolsillo. Pero cuando pasábamos de una cuenta a la otra, ¿se sabe o no se sabe? El nombre de la inteligencia que viene, ¿sabía o no sabía? No solamente la inteligencia
emocionante, sino la inteligencia sobre el timing, sobre el tiempo que se pueden hacer las cosas, cómo llegar, cómo estar, cómo declarar acá. No es solamente inteligencia, saber multiplicar de memoria, es mucho más complejo. El señor Jiménez sabía perfectamente eso. Transferencia interbancaria de un banco para el otro. Obviamente que no tenían orden de libramiento. ¿Cómo va a tener orden de libramiento? Por acá apareció un pajarito decir que no, también tiene que tener orden de libramiento. Pero por favor, ¿de dónde? ¿Qué tenemos acá? Jiménez, ¿qué hacía? Mandaba los cheques a firmar, que eran cheques para transferir dinero de una cuenta a la otra. No los asentaban en el libro banco, tampoco los depositaban en la cuenta adversa, porque los cheques eran para la cuenta adversa, que era la cuenta madre, la cuenta de donde se hacían. Los cobraba directamente y se apropiaron. ¿Que los puso en otro lado? No sabemos. ¿A dónde fueron? ¿Quién es el último que se lo llevó? Se lo llevó Jiménez. Aunque ese hombre parecido a él, que está en la foto, él no lo reconoce como que fuera él. Todos nosotros sí. Los que vimos la foto, los que vimos la cosa. Y cuando al perito le preguntaron acá por qué el rollo, la película dice 27.5 o 3.24 y el otro no, y el perito entró a pedalear porque no sabía explicar una cuestión que en definitiva era una cuestión técnica. Yo le pregunté, medio lo asusté de atrás porque le hablé medio fuerte, le pregunté, dígame, las imágenes que usted sacó del documento informático que le dieron, ¿son estas que están acá o no? Y digo, sí señor, son esas. Es lo que yo saqué de ahí. Por eso, estas cuestiones vinculadas a la crítica de cierta insignificancia respecto de la prueba no nos pueden conmover de lo principal. Siempre aparecen estas cosas. Pero ¿qué lo? Acá, que aparece también como muy importante, es distinguir lo accesorio de lo principal. ¿Y qué era lo principal acá? Lo principal es que la foto esa, toda esa foto, la había sacado de los papeles que había dado el banco. Bueno, los cheques ya estaban firmados, podían ser cobrados. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo le pregunté a Reyes? Dígame, Reyes, o sea, ¿usted lo cobró? ¿Usted cobró el cheque? ¿Se acuerdan cómo se indignó? Reyes se indignó conmigo porque yo le hice esta pregunta. Reyes, también llamado Teresa, era la persona que acompañaba. El cadete, un hombre de confianza que dijo. Cuando yo le pregunté, dígame, usted no se llevó el cheque, el pago. Se ofendió el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se ofendió? ¿Y sabe qué, señor presidente? Este cadete, este humilde servidor público, es un hombre de honor. Y el honor le duele únicamente al que lo tiene. Y para tener honor, no hace falta ser un dignatario. Este hombre se ofendió. Y yo le pregunté eso, porque a Jiménez antes le había preguntado si no lo llevó usted, ¿quién lo llevó? ¿Reyes lo pudo haber llevado? Sí. Lo habrá llevado. Por eso le pregunté. Y el hombre se sintió ofendido.
Pero la mejor prueba es esa, que se sintió ofendido, porque no fue Reyes el que se llevó la plata, fue Jiménez. Díganme si esta percepción la podemos colocar en el papel, en un expediente. Si esta percepción nos surge de la naturaleza del juicio oral y la inmediatez que tiene la respuesta por la percepción del que le escucha. ¿Qué importa a los efectos del peculado si el cheque estaba bien, si el cheque que el dos o que el otro? No lo sabe. Pero fundamentalmente estaba pagado. Jiménez se lleva la plata. Además, la testimonial de Batista, la cajera de Banco es clara. Los cheques solo se necesitaban la firma, los endosos, los otros requisitos. No necesita el endoso recibo, basta que se identifica el titular de la cuenta, cuando va el titular de la cuenta. El banco tenía los datos de los liberadores, se consignaba si era el intendente, el secretario de Hacienda, el tesorero. La prueba que fue Jiménez quien cobró los cheques está dada por el testimonio de los cajeros del Versa, de los cajeros de la Nación y del honorable Reyes. También de sus custodios. La testimonial de Carlos Daniel Alberto González, Pedro Antonio González, las afirmaciones del banco, que no tienen un actor de reparto sino el señor Jiménez, la foto de esas afirmaciones que pudimos ver acá, todas estas pruebas ¿son convergentes o no? ¿Difieren una de otra? ¿Son dubitadas, señor presidente? Esta prueba documental es dubitada, esta prueba testimonial es dubitada. Si tenemos dudas que la señora Batista o que el señor Reyes nos haya estado mintiendo respecto de esto. Cuando cobró Reyes, ¿la plata quién se la dio? Se la dio a Jiménez. Y se ofendió después cuando le hice la siguiente pregunta. ¿Tenemos dudas respecto de esto? Cuando uno no tiene la duda convictivamente, se convenció de que no tiene duda, se pregunta ¿por qué es que no tengo duda? ¿Por qué? Porque me parece. No. Sana crítica racional. Sana crítica racional. ¿Cuál es la prueba documental? Esta prueba. ¿Tiene alguna discusión? No sé. Esta prueba física. ¿Tiene alguna discusión? Pasemos la otra. Esta testimonial. ¿Tienen grieta? No, porque el testigo dijo que sí, que no, que... No, señor, no tiene grieta, no tiene absolutamente ninguna grieta. ¿Saben cómo se llama eso? Convicción por certeza. Técnicamente, esto es convicción por certeza. Del mismo modo que los anteriores. Respecto a los otros libradores y endosantes, Pérez y Irigoyen, ¿hay alguna prueba de buenos libros que ha cobrado el banco que pudiera contradecir a mí? Nada de vincular el cobro. La prueba indirecta aquí, que la dije en última instancia, y la reforzaba lo que diré. El cuadro probatorio es absolutamente incontrastable. Bueno, me voy a referir ahora a otro tipo de maniobra.
por las notas de débito y los cheques. Es una de las imputaciones que también se le hace al señor Irigoyen y al señor. Se le hace por delito culposo, desde luego. Esta maniobra, que acá quedó más que clara, yo que estoy haciendo una mera reseña, este tema lo vimos varias veces, porque a muchísimos testigos les preguntábamos y demás. Había que pagar a la cooperativa y era engorroso hacer 50 cheques, uno para cada cooperativa. El contador daba la orden, porque mandaba pagar, que se hiciera un cheque y que se distribuyera el dinero de ese cheque después conforme una planilla. De eso encontramos constancia documental, además de lo que dijo Gómez, constancia documental, porque vimos ahí en uno de los legados que decía hacer un solo cheque. Y así se hicieron. Así se hicieron. Un único cheque, se arrimaba una planilla, y esa planilla también iba firmada por los libradores, por Irigoyen, Pérez y Jiménez, y se ordenaba la distribución del monto total del cheque. Claro, pero no contaban con mi astucia. ¿Qué maniobra perfecta? ¿Qué maniobra perfecta? Si a esa nota de distribución le agrego orden de débito, voy al banco, les digo que me hagan el débito, por el otro lado le hago firmar los cheques y me los cobro. No se van a dar cuenta. Lograron todas las cosas. Esto lo veníamos haciendo ya hace bastante. Y si me dicen, che, ¿qué es esto de orden de débito? Y que, claro, por favor, esta es la forma como se hace, me piden en el banco para hacer la distribución de las cartas. Para que vaya a estar. La verdad que una jugada con contrajugada y una jugada que nos iba a dar cuenta, digo, en la local. Y lo embaucó. ¿Qué le cambió? Le cambió el formulario. En el banco ahora me exigen esto. Era la respuesta inmediata, preparada. Porque si preparé todo esto, ¿cómo no voy a tener la respuesta? Si me salen a preguntar. Está perfecto. Claro, le cambió la naturaleza jurídica el papelito. De tal forma, el débito y el pago a la cooperativa se hacía por esa nota. Quedaba el cheque. Y el cheque lo cobraba. No, que tiene que haber sido de otro libramiento, ¿se acuerdan? Tiene que haber sido otro libramiento, se partió el libramiento. Sacaron el expedientillo con el libramiento y demás. Hasta que vino Guerín y se terminó la discusión. Los libramientos no se pueden extraviar hasta que están en el sistema. Imposible, los libramientos mellizos, porque el sistema no puede. García Arena explicó el pago duplicado y a una pregunta mía dijo, es imposible que exista libramiento de fin. Estaban los números de libramiento que correspondían a cada cheque.
Es imposible una coincidencia. ¿Ustedes se acuerdan al principio de este? Yo le pregunté respecto del monto, porque el monto daba con centavos, daba con decimales. Y me hizo acordar un cuento, que lo voy a dejar para después, porque tiene que ver con un cura y los decimales. Acá también daban los decimales, entonces yo le dije, pero ¿cómo puede ser que haya un libramiento? ¿Quién podrá ser? No sé. No, pero no es que había otro libramiento para el cheque, sino que con el mismo libramiento del cheque, se cobraba el cheque por un lado y por el otro lado se hacía el reparto con las cajas mediante la nota. Entonces, ¿quién cobraba el cheque? ¿Queda alguna duda? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Quién llevó, quién mandó los cheques para que se vieran? ¿Quién armó la hoja, la planilla? ¿Quién lo armó? ¿Quién, en definitiva, provocó el error? ¿Y por qué digo que provocó el error? Pero si yo les hubiera dado cuenta, si Pérez se hubiera dado cuenta que le estaban haciendo firmar un cheque y además una orden para debitar y un cheque para cobrar, la orden para debitar para la cooperativa y el cheque por la misma razón, ¿ustedes creen que lo hubiera firmado? Obviamente no. Alguien podrá decir, no, pero resulta que después se lo repartían entre ellos. Bueno, admito la sospecha, pero díganme cómo la sostengo. ¿Cómo sostengo la sospecha? ¿Qué prueba tengo? Al contrario, todo lo que tengo son elementos indirectos que me hacen responder. Aquí no está. ¿Por qué digo que tengo elementos indirectos? ¿Qué prueba negativa? ¿Qué prueba negativa? Dentro de la sala crítica racional se distingue la prueba negativa de la prueba positiva. Y cuando uno tiene prueba negativa, es porque no tiene elementos contundentes que nos firmen su negativa. Y al ser negativa, lo único que puede resolverlo es el tema de la prueba indirecta, de las inferencias. Señores, con estas de tracción, creo que dije que acá esto también está aprobado con carácter de certeza, ¿no? Está aprobado con carácter de certeza, hay prueba documental, hay prueba testimonial. La documental del banco, los dos cheques, la notita, la otra, todas las notas anteriores, el cambio del sistema, perfectamente urdido, perfectamente hecho. Bueno, y las monedas de tracción son bastante parecidas a las maniobras de cheque. Las cuentas estas no tenían chequera, por lo tanto se hacían mediante monedas de tracción. Es idéntica a la de los cheques destinados a transferencia, solo variaba el medio utilizado. Las cuentas conglomeradas del municipio, todos sabemos, después de tantas largas jornadas, 57.12 del Banco Versa, se hacían las extracciones mediante boletas en aquellas cuentas que no tenían chequera y por tanto era dificultoso operar. Los fondos extraídos mediante boletas tenían como finalidad ser depositados en la cuenta del Versa. Obviamente, Jiménez extraía y no hacía los depósitos. Bueno, no voy a repetir las mismas preguntas, las mismas cosas, las mismas preguntas que me hago, ¿no? Pero se apropiaba del dinero cobrado mediante esta vía. No había orden de libramiento, se entendía que el dinero no salía de la órbita del municipio, no es necesario la orden de libramiento. Prueba documental. Testimonial.
contratista, empleada bancaria, donación a la de los hechos, cajera, paga boletas de tracción. Está el sello de ella en la boleta donde figura su nombre. De parte del municipio iba Reyes, la custodia y el tesorero. Le pagábamos atrás. ¿Por qué le pagábamos atrás? Porque era una operación de caja. En la caja no había esa plata. Siempre iban los mismos. No. ¿Quién la tiene? El honorable Reyes, la custodia o un tesorero. ¿Quién se llevó la plata? La maniobra del CIRAT. La maniobra del CIRAT, acá dijo el testigo Giovanni, que la descubrieron de casualidad. De casualidad. Estaba perfectamente pensada. Llegaba la plata de la coparticipación. Me daban el taloncito tesorero con las plata que tenía que ingresar. Ingresaba. De esa manera, se ingresaba menos por CIRAT, no se hacía un asiento contable en la boleta del CIRAT y por tanto no coincidía con los depósitos de la provincia. Entonces, para hacerse el dinero, Jiménez ingresaba menos por recaudación caja. Y lo compensaba por el depósito del CIRAT que ya estaba hecho. ¿Está? Sencillo, pero perfecto. Yo tengo que reconocer, a mí me tocó intervenir en el caso Banco Entre Ríos, año 1980 y pico. Me tocó intervenir en la capital federal en numerosos casos de defraudaciones. Debo reconocer que aquí hay en el armado de esto una inteligencia que no había visto todos. Esto, una inteligencia, y digo, no la inteligencia del matemático solamente, no la inteligencia, sino la inteligencia del jugador de póker. Espera el momento justo, cuando va, cuando viene, cuando vas. Eso en cuanto a la comisión. Y esto después lo voy a valorar cuando pida la pena. Y a propósito, y un poco como para reflejar un poco esta larga exposición, quiero decirle, señor presidente, que a pesar de las posiciones de algunos juristas que entienden que la repetición está cuando hay el mismo sujeto pasivo y el mismo bien jurídico protegido, lo lleva de la mano al delito continuado, le voy a decir por qué en este caso no hay delito continuado. Nuestro Código Penal, en el artículo 54 y 55, establece el sistema de concursos. Concurso ideal, concurso real. Concurso ideal, que no es el caso acá, porque las investigaciones que hubieron la atrapó, así que acá ganó la teoría del concurso aparente. Respecto a los distintos hechos especulados, no hubo una falsificación, como el caso del CIRAT, porque no atrapa especulado. Pero no es esa la cuestión. La cuestión tiene que ver con el concurso real. El concurso real dice que los hechos son independientes.
La pena será la suma de los hechos corriente de la pena o el mínimo mayor. Como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma con la base, digamos, con el tope del máximo de la escala penal de que se trate, no del delito, sino de la pena de multa, de la pena de prisión, de la pena de reclusión. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Este tema de la repetición de los delitos es un tema difícil. Es un tema difícil. Ustedes saben que cuando se llegaba a los 3 hurtos, en la época del antiguo régimen,